escuchan? ¿Aló? Sí. Se escucha al otro lado, ¿no? Hola, hola. Bueno, jóvenes, entonces hoy día vamos a hacer ejercicios ya, los más ejercicios de multiplicación, división y algo de ecuaciones. Entonces iniciamos. Nos vamos a la página 72 del Goni Galarza, ¿listo? Entonces estamos viendo este libro. ¿Listo, jóvenes? El ejercicio 19 del libro lo vamos a resolver detalladamente para que ustedes vean el procedimiento. Entonces, vamos allá a empezar ya. Escribimos el ejemplo. Ya. Entonces la expresión es la siguiente. X al cuadrado más X más 1 por X al cuadrado menos X más 1 por X a la cuarta menos X al cuadrado más 1 por X a la octava menos X a la cuarta más 1 por X a la 16 menos X a la octava más 1 por, en este caso vendría a ser por menos X a la 16 por menos X a la 16 por X a la 16 más. Ya, entonces eso vendría a ser nuestro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el primer término es esto. El segundo término es esto. El tercero va incrementando la potencia. El otro va incrementando la potencia. Se incrementa al doble y se incrementa, ¿no es cierto? Tendríamos que multiplicar todo uno por uno. El primer paso podría ser multiplicar este término por este término por esto, este término por esto. Y una vez hecho la multiplicación, todo ese producto, este nuevo producto multiplicarlo por esto
por esto, por esto. Ya tendríamos ese nuevo producto y hay que multiplicar otra vez por esto y por esto. Entonces el ejemplito es un poco largo, ¿no? Empezaremos. Haremos la primera multiplicación. La primera multiplicación es x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Listo, este producto va a ser igual a ¿qué? Si lo organizamos va a ser igual a x al cuadrado más 1 más x por x al cuadrado más 1 menos x. Ya. Entonces lo que hemos hecho es este término organizarlo. Esto podría ser una sola letra, ¿no? Entonces multiplicamos, seguiremos multiplicando. Ese término va a ser igual a, voy a multiplicar este término por este término. En realidad vendría a ser x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1. ¿A ver? Eso vendría a ser el primer término. Esto por esto. Ahora voy a multiplicar esto por esto. Menos x al cuadrado más 1 por x. Ahora este término por esto. Y este por esto. Más x por x al cuadrado más 1 y menos x al cuadrado. ¿No? ¿Estamos bien? O también podríamos aplicar la ecuación que también dice, eso lo usaré, no que esté nomás ahí. O también podríamos aplicar la propiedad que dice, aquí estamos con la propiedad, nos vamos a ir a la propiedad, aquí está. X al cuadrado, aquí está, aquí. A más B por A menos B es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, ¿no es cierto? Esta aplicación, esta ecuación la podemos aplicar. Que podemos decir que A más B por A menos B es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿No es cierto? Aplicaremos eso. El primer término es x al cuadrado más 1 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Listo? Este término es lo mismo que esto. Ya lo he aplicado ese término, ¿no es cierto? Si me fijo, está bien. A más B en realidad sería con el signo menos. ¿No? ¿Me están siguiendo, no, jóvenes? A menos B. Sí. Listo, entonces una vez aplicado eso, voy a desarrollar también x a la cuarta
más el doble producto de x al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado menos x al cuadrado. Listo, en eso se ha concluido mi ecuación. El otro término va a ser igual a directamente x a la cuarta más menos x al cuadrado más 2x, vendría a ser simplemente más x al cuadrado. Y más 1 al cuadrado. Listo, mi primer producto es entonces, mi primer producto es igual a x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Entonces hago el siguiente término. Esta es la primera multiplicación que he hecho. La segunda multiplicación va a ser igual a x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 por x a la cuarta menos x más 1. Ahora tendría que multiplicar todo esto, pero este término ya tengo. Eso es igual a x a la cuarta x a la cuarta más x al cuadrado más 1 por x a la cuarta menos x más 1. Eso ahora tengo que organizar. ¿Cómo lo voy a organizar? Voy a organizar de la misma manera. X a la cuarta más 1. X a la cuarta más 1 más x al cuadrado. Por, este es el primer término. El segundo término es x a la cuarta, que vendría a ser de esto, más 1, menos x. Aplico también este término. Y eso vendría a ser igual a x a la cuarta más 1 al cuadrado menos, este término es menos, ¿no? Este según la fórmula es menos. Menos x, esto también es al cuadrado. X al cuadrado. Y elevado al cuadrado vendría a ser directamente a la cuarta. ¿No? ¿Listo? Esa ya es mi nueva ecuación. Entonces eso lo puedo desarrollar, ¿no? X a la cuarta, ¿cuánto vendría a ser? X a la octava más el doble producto de primero x a la cuarta por 1 más 1. ¿Ya? Y menos x a la cuarta. Eso va a ser igual a x a la octava 2x a la cuarta menos x a la cuarta más x a la cuarta. Más 1. ¿Listo? ¿Qué relación han encontrado? Ahora este término lo escribiré. Estos tres términos es igual a x a la octava más x a la cuarta más, ¿no es cierto?
Ahora haremos la otra multiplicación y tenemos que seguir así con nuestras multiplicaciones. El otro término es esto. Tenemos que multiplicar x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 por x a la cuarta menos x al cuadrado más 1 y por x a la octava menos x a la cuarta más 1. Pero este término ya tenemos, ¿no? Esto ya lo hemos multiplicado, este primer término. Entonces habría que multiplicar. Ese término es este. ¿No es cierto? Entonces hacemos la siguiente multiplicación que vendría a ser x a la octava, ¿no? X a la octava, aquí está, más x a la cuarta, más x a la cuarta, más 1, por toda esta multiplicación es eso, ¿no? Más x a la octava. Más x a la octava, menos x a la cuarta, más 1. Listo. Entonces estaríamos en ese término. Ahora esto lo podemos organizar como hemos hecho hace rato. X a la octava más 1 más x a la cuarta. Y el segundo término vendría a ser x a la octava más 1 menos x a la cuarta. ¿No? Ya, entonces hasta ahí estuviéramos bien. Aplicamos el término que hemos dicho que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Para toditos estamos aplicando eso, ¿no ve? Entonces hacemos lo mismo. X a la octava más 1 elevado al cuadrado más x a la cuarta elevado al cuadrado. Listo, pero el signo es menos, ¿no? Entonces hacemos esa operación nuevamente. X a la 16 más el doble producto de x a la octava más 1 menos x a la octava. ¿Listo? Ese término es igual a x a la 16 más x, porque 2x a la octava menos x a la octava va a ser x a la octava más. Y más 1. Listo, entonces eso era la tercera multiplicación. Ahora nos vamos a la cuarta multiplicación. Cuarta multiplicación, que vendría a ser, directamente lo multiplico, x a la 16 más x a la octava más 1 por 4. Hasta aquí hemos multiplicado. Ahora tendría que ser por este término, por x a la 16. Por x a la 16. X a la 16 menos 8x menos x a la octava y más 1. Más 1. Hago la misma organización, x a la 16 más 1 y más x a la octava.
por x a la 16 más 1 y menos x a la octava. Aplicando otra vez este término, tenemos x a la 16 más 1 elevado al cuadrado menos x a la octava elevado al cuadrado. Listo, ¿no? Entonces desarrollamos también esto. X a la 16 al cuadrado va a ser x a la 32. Más el doble producto de x a la 16 más 1 al cuadrado menos x a la 16. X a la 16 menos x a la 16 solamente x, ¿no? Entonces x a la 32 más x a la 16 más 1. ¿Listo? Tenemos la última multiplicación por esto, ¿no? X a la 16. Listo, entonces este último término ya es por x a la 16, por este término. Ahora tenemos que multiplicar por este último término. X a la 32 sería, ¿no? X a la 16 por x a la 32. ¿Estoy bien o no estoy bien hasta ahí? Entonces, mi último producto vendría a ser mi quinta operación, x a la 32 más x a la 16 más 1. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto vendría a ser? El último término es esto. X a la 16 por x a la 16. X a la 16 menos, así está en el libro, lo veremos por si acaso. Menos x a la 16 por x a la 16. Por menos x a la 16 por x a la 16. Menos 1, ¿no? Más 1. Listo, entonces ese producto vendría a ser, voy a volverlo a copiar, x a la 32 más x a la 16 más 1, x por x menos x a la 32. Se suman, ¿ves? ¿No es cierto? 16 más 16. Y menos x a la 16. Ahora sí, ese producto tendría que multiplicar totalmente. ¿Estamos bien, jóvenes? No ve. Y nadie se ha dado cuenta. Este término no es por, es menos. ¿No es cierto? Y si es menos, tengo que solamente sumarle. Este término ya tiene que ser menos. Entonces, esto se modifica. Entonces, mi primer término sacando los paréntesis sería x32
más x a la 16 más 1 menos x a la 32. Estoy multiplicando esto por esto y ahora esto por esto. Y menos x a la 16. Eso me daría igual 32 entre 32 se me van y 16 entre 16 se me van y me queda igual a 1. Lo que quería demostrar. ¿No es cierto? ¿Qué les parece, jóvenes? Estamos bien, ¿no? Jóvenes, me siguen, ¿no? ¿O ya se han dormido? Hola, hola. ¿Me están siguiendo? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, si se corta, por favor, el Zoom, van a volver a entrar, ¿ya? Otro ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de 1. División. División. Dividir x a la cuarta menos m al cuadrado, x al cuadrado, más a la cuarta. Dividido entre x al cuadrado menos ax más a al cuadrado. ¿Listo? Sabiendo que calcular m. Calcular m para que la división sea exacta. Esto también lo han debido ver en sus cursos de colegio, ¿no? Entonces, tenemos que ordenar primeramente todo esto, ¿no es cierto? En el divisor. Yo lo ordenaría x a la cuarta, no hay al cubo, más 0. No hay x al cuadrado, es menos x al cuadrado por m. No hay x, solamente x, más 0 le pongo. Y más a la cuarta. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos ax más a al cuadrado. ¿Listo? Este ejemplo está extraído de esto, si lo pueden revisar. Ven, aquí está el ejemplo. Clarito. ¿Ya? Entonces resolveremos paso a paso. Primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a dividirme aquí. El primer término, x a la cuarta, la tengo que dividir entre x al cuadrado. O sea, este primer término la divido entre esto. ¿Cuánto me da eso? X al cuadrado. Entonces, mi primer término va a ser x al cuadrado. Tomo los signos, este es positivo, positivo. Positivo entre positivo va a ser positivo. Entonces, pongo su signo. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Hay que cambiar de signo. Menos. X al cuadrado por ax vendría a ser más x al cubo por a. ¿No es cierto? X al cuadrado más x es 1. Más por menos, menos. Cambiamos el signo, más. El otro más por más, más. Cambiando el signo sería menos. X al cuadrado por a al cuadrado vendría a ser x al cuadrado por a al cuadrado. ¿Listo? Sumamos. Este término con este término se me van y simplemente me queda x al cubo por a. Menos, ¿cuánto vendría a ser ese término?
tendría que sumar esto más esto, ¿no es cierto? Entonces, eso vendría a ser menos, aquí lo sumaré aquí, ¿ya? Menos x al cuadrado por a al cuadrado por m menos a al cuadrado más a al cuadrado, a x al cuadrado. ¿No es cierto? Estoy sumando los dos, pero sus signos son menos. Eso va a ser igual a, voy a factorizar x al cuadrado. X al cuadrado de ambos medios. Como son negativos, lo puedo poner aquí el menos y abrir paréntesis. M más 1. Este M y este tiene un 1. Entonces, ese vendría a ser mi término. Menos M más 1 por X al cuadrado. Listo, bajo el siguiente término y hago la misma operación. Voy a dividir X al cubo por A dividido entre este término. X al cuadrado. Eso va a ser igual a X al cubo entre X al cuadrado, solamente X y por A. Entonces, los signos son positivos, le pongo X por A. ¿Listo? Ya que tengo eso, entonces, usaré esto. Vendría a ser lo mismo. X por A por X al cuadrado, X al cubo. X al cubo por A. Más entre más, más. Le pongo sí. Más entre menos, menos. Y el signo vendría a ser más. XA por AX vendría a ser X al cuadrado, A al cuadrado. Y el último término, X por A al cuadrado vendría a ser más X por A al cubo. Bueno, sumamos estos dos términos. El último término es más entre más, más. Este vendría a ser, signo cambiado, menos. ¿No es cierto? Seguimos sumando. Este término, ¿cómo vendrá a ser? Lo voy a sumar aquí. Menos m más 1 por x al cuadrado por a al cuadrado más x al cuadrado a al cuadrado. Eso vendría a ser igual a, voy a factorizar a al cuadrado x al cuadrado por menos m más 1 más 1. Y eso vendría a ser menos 1 más 1 vendría a ser 0. Este término con este término se me van a ir. Me va a quedar simplemente menos m por a al cuadrado x al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces pongo aquí menos m al cuadrado x al cuadrado. El orden no implica, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar. Solamente es mi apoyo. ¿No es cierto? Copio el siguiente término. Menos, estoy sumando 0 más esto, x al cubo. Bajo el último término más a la cuarta. Entonces hago el mismo procedimiento. Voy a escribir aquí x al cuadrado por m, esto es menos, este término que estoy copiando, dividido entre x al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A al cuadrado por m. ¿No es cierto? Menos entre más, menos. Menos entre más, menos. Entonces, mi último término va a ser a al cuadrado por m. ¿Listo? Esto lo borraré. Mi apoyo, ahora sí multiplico esto por esto, me va a dar
x al cuadrado, a al cuadrado por m. Y el signo, menos entre más, menos. Aquí lo pongo más. Menos entre menos, más. Le pongo menos. La multiplicación es a al cubo por x por m. ¿No? Y más entre menos, menos. Y aquí vendría a ser más. A la cuarta por m. Hago la operación de la suma. Esto se me va y simplemente me va a quedar x al